inicio de nuevo. Ya saben que eso es con el objetivo de que se parta la grabación y poder trabajar normalmente. Entonces miren, esto ya a mí me dice cómo se va a ver mi página web. ¿Listo? Ojo que pues estoy haciendo algo muy general, ¿no? O sea, obviamente yo puedo hacer varios diseños diferentes, o sea, esto es ya como yo quiera. Bien, aquí entonces voy a utilizar otro recuadro de otro color. ¿Listo? Este recuadro que voy a usar a continuación. ¿Listo? Este recuadro se va a llamar, espérate, perdón. Ajá. Este es el menú de navegación. Menú de navegación. ¿Listo? Entonces ya sabemos que va a haber también un menú de navegación. Va a haber un menú de navegación donde yo obviamente voy a poder navegar dentro de mi página web. ¿Listo? Aquí van a estar entonces, por ejemplo, inicio, galería, contactos. O sea que aquí van a estar las opciones que me llevan a otra página. Ojo, porque aquí estoy diseñando apenas la página de inicio. Obviamente ya yo veré cuál, tendré que diseñar también la página de contactos, la página de galería, pero por ahora estamos iniciando a diseñar solo la página de inicio. Entonces quiero que empiecen a ver eso. Entonces, cómo se están viendo, digamos, los diferentes elementos, cómo se está viendo. En este caso estoy maquetando. Ahora viene aquí en el interior de la página, entonces aquí en el interior de la página yo voy a crearme otro elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué elemento me voy a crear aquí? Entonces, aquí viene lo importante. Me creo lo que llamamos un, bueno, aquí, así, exacto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a crearnos, digámoslo por acá. ¿Listo? Ok. Ahí. Entonces, este elemento nuevo que acabo de crear, ¿listo? Muy bien. Este elemento nuevo que acabo de crear, esto se va a llamar simplemente ¿qué? Bueno, ¿cómo le colocamos acá? ¿Cómo fue que le colocamos acá en el archivo? Perdón. Navegación, sección, no, pero no, le colocamos, sí. Sección principal, coloquémosle. Aquí es donde van las noticias, donde yo voy a empezar a escribir las cosas. Listo, sección principal. Listo. Este de aquí, que, o sea, obviamente aquí lo voy a dejar, ahí lo estoy tapando. Listo. Entonces, bien, aquí abajo. Esto sería algo así como un menú de navegación. Este sería menú lateral. Menú lateral. Listo. Este menú lateral que tenemos ahí. Ok. Y en la parte inferior, voy a dejar este pequeño espacio para que no se me borre totalmente el marco, aunque generalmente ese espacio no va a estar. Es decir, aquí voy a hacer esto, listo, y voy a dejar ese espacio que dice marco, pero ese espacio no existe, hasta aquí llega la página, listo, sino que es para que ustedes no recuerden que ahí hay esto sería pie de página. Ojo, esto a grandes rasgos es lo que yo quiero hacer en mi página. ¿Listo? Bueno, vamos a alejar un poquito aquí la pantalla. ¿Listo? Entonces, miren, esto es lo que yo en general quiero hacer en mi página. Bueno, esto yo lo puedo guardar aquí en mi programa. Entonces, colocámosle maquetación. Página web. Y voy a descargarlo para podérselo mostrar en mejor forma. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar. Entonces, archivo, exportar como JPG. Listo. Bien, ahí lo tengo. Lo descargo y ahora se lo voy a mostrar. Esto lo acabo de convertir en una imagen para que me entiendan. ¿Listo? Muy bien, ahí ya, listo, ahí ya descargó. Ok, vamos a abrirlo. Y listo. Miren, señores, aquí tengo el diseño, ojo, a grandes rasgos, no entré a profundizar porque yo hubiera podido hacer aquí los elementos que voy a hacer en el menú de navegación, todo eso. Aquí les muestro es cómo quiero que se vea mi página, cómo quiero que se vea mi página. Ese es el diseño básico de mi página web. Va a ir una cabecera, bueno, obviamente primero no va a ir hasta los bordes, si ven que hay un espacio, entonces la página no va a ir hasta los bordes, va a dejar un espacio atrás, ¿listo? Segundo, va a llevar esto que es la cabecera, va a llevar una cabecera, ¿listo? Va a llevar un menú de navegación, obviamente que ahí van los diferentes enlazos. Va a llevar una sección principal que aquí es donde ya yo veré si coloco noticias, si coloco archivos, si hablo, si pongo videos, imágenes, bueno, que me ocurra, lo mismo en el menú lateral. Yo veré si coloco las fechas, el calendario, coloco algunas opciones o algunos links, bueno, eso ya sí. Y al último un pie de página. Entonces, en general, eso es lo que quiero en mi página.
Ya después me puedo concentrar en maquetar qué va en la sección principal, qué va en el menú lateral, qué va en el menú de navegación, qué va en el pie de página, ¿sí? Ya puedo ir maquetando uno por uno de esos elementos. Pero aquí en general, para no tomarnos toda la clase solamente maquetando, di un planteamiento general de lo que quiero en mi página web. ¿Listo? Lo importante cuando usted va a diseñar una página web es tener también esta maquetación. Y ya se darán cuenta por qué. Es que es supremamente útil esta maquetación en el sentido en que si ustedes aprenden a maquetar correctamente, entonces automáticamente a ustedes les será más sencillo cuando estén haciendo su diseño saber qué es lo que tienen que hacer. Porque es que a veces, ¿qué nos pasa, muchachos? Nosotros decimos, no, yo diseño la página web y ya. Pero si no tenemos en cuenta la maquetación, entonces cuando lleguen ustedes a empezar al código, ustedes dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde pongo tal cosa? Y empiezan a enredarse. En cambio, si usted tiene un orden y sabe exactamente qué es lo que debe hacer, pues simplemente se va a concentrar en ejecutar sus comandos con ese orden y así poder obtener un diseño bien hecho. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De ahí, como se dan cuenta, este es el diseño básico de mi página web. Ahora viene la cuestión, ¿cómo paso esto acá, a la página de internet? Ahí está, bueno, cerré la página web, no, era que está en el otro. ¿Cómo hago para pasar esto? Un segundo. Aquí, o sea, ¿cómo hago para pasar ese diseño que tengo bien bonito aquí? ¿Cómo hago para convertirlo en esto? Entonces, allí viene la capacidad de ustedes de poder convertir eso. En tiempos anteriores, para que me entiendan un poco lo que les explicaba hace un rato, en tiempos anteriores todo esto tendríamos que hacerlo a través de tablas. Imagínense el enredo tan berraco, o sea, realmente es supremamente complicado, porque tocaría manejar tamaños, no sería compatible con todos los dispositivos, porque esa es otra. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, esto de sección lateral ya casi no se usa o se usa de forma responsiva. ¿Qué quiere decir de forma responsiva? Que es compatible con dispositivos móviles, porque es que cuando alguien abre su página web en un celular, pues obviamente la pantalla se ajusta a ese tamaño. Entonces, si nosotros no tenemos un buen diseño, nuestra página no va a ser responsiva. ¿Qué quiere decir responsiva? Pues eso, que puede usted verla en cualquier dispositivo. Eso quiere decir que una página es responsiva, que puede verla en cualquier dispositivo. Y obviamente hoy en día se busca, porque mucha gente accede a internet a través de celulares, que las páginas sean responsivas. Es más, navegadores como Google, motores de búsqueda como Google, clasifican las páginas en buenas si son responsivas. Si no lo son, no las tiene tan en cuenta. Porque una página hoy en día tiene que ser responsiva. Tiene que ser responsiva, es decir, ser compatible tanto para computadores de escritorio como para tablets o como para celulares. ¿Listo? Entonces hay que tener eso en claro. Bien, ahora sí, entonces sé que esto no lo puedo lograr a través de HTML. Este diseño no lo puedo lograr a través de HTML. ¿Por qué? Porque es que este diseño me traería muchos problemas al momento de querer diseñarlo en HTML y vuelvo y digo, y no sería responsivo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tengo que hacer? Pues simple, crear esto con código CSS. O sea, ya puedo crear una estructura básica en HTML y crear esto en CSS, con la ayuda del CSS. Entonces vamos allá. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Entonces, bueno, en este caso vamos a empezar a explicar entonces en qué consiste ese famoso elemento que es el CSS. Bien, comencemos acá. Modelos de cajas, ya lo vimos, conceptos básicos. Bueno, antes de comenzar a insertar reglas CSS en nuestro archivo de estilos y aplicar un modelo de caja, debemos revisar los conceptos básicos sobre estilos CSS que van a ser utilizados en el resto del libro. Aplicar los estilos de los elementos HTML cambia la forma en que estos son presentados en pantalla. Como explicamos anteriormente, los navegadores proveen estilos por defecto que en la mayoría de los casos no son suficientes para satisfacer las necesidades de los diseñadores. Para cambiar esto, podemos sobreescribir estos estilos con los nuestros usando diferentes técnicas. Entonces, aquí vienen los elementos que vamos a tener en cuenta para manejar lo que tiene que ver con el lenguaje CSS. Entonces, ojo con esto. El lenguaje CSS lo podemos trabajar de diferentes maneras. ¿Listo? Dentro de la página web, HTML. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, estilos en línea. Usando de las técnicas más simples para incorporar estilos CSS a un documento HTML es la de asignar los estilos dentro de las etiquetas por medio de atributos style.
El estilo 2.1 muestra un documento HTML simple que contiene el elemento modificado por el atributo style con el valor font size 20 píxeles. Este estilo cambia el tamaño por defecto del texto dentro del elemento nuevo a un tamaño de 20 píxeles. Entonces, ojo con esto. Primera forma de trabajar con los códigos CSS. Esta es la forma más simple y es aplicando el código directamente en las etiquetas HTML. Me explico. Ustedes conocieron dentro de esta explicación que había un atributo que se llama font size, ¿sí? Font, que es fuente, size, que es tamaño, ¿listo? Y en este caso nosotros modificamos el tamaño del primer párrafo. Recordémoslo acá cuando nosotros hicimos el primer párrafo. Entonces miren que este primer párrafo, bueno, aquí voy a reducir porque lo puse muy grande, vamos al 100% de nuevo. Listo. Entonces si vieron que este párrafo, este primer párrafo, está en un tamaño excesivamente grande en comparación a los otros dos. Esto sucedió porque usamos el atributo font que permite hacer ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen ellos? ¿Qué es lo que nos dice acá la guía? Nos dice que la primera manera de nosotros poder utilizar los códigos CSS es aplicarlos dentro de la propia página. Me explico. Por ejemplo, miren que aquí han tomado una etiqueta P, le han colocado este style, que es un código CSS, o sea, esto ya no es HTML, esto es style, igual entre comillas, font size, 2.20 píxeles, cierra comillas. Este es un código CSS, que si funciona, vean el ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejemplo con este para que se den cuenta de qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, vean, style, listo, style, igual, entre comillas, y entre las comillas va font, raya al medio, como se pueden dar cuenta, size, listo, dos puntos, y colocamos 20 px, y ahí cierra comillas, listo. Esto sería un estilo, size 20 px, cierra comillas, listo. Esto sería un estilo CSS, listo. Pero era que aquí no, bueno, ya lo de las comillas ahorita lo explicamos. Vamos a ver, un segundo acá, por favor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si yo guardo esto y voy a darme cuenta en mi página web, acá está mi página web, listo, guardo eso y le doy enter acá. Me doy cuenta que, mire, funciona, miren. ¿Sí ven cómo automáticamente amplía más? O sea, vean que es más pequeño que el de acá, ¿cierto? Pero es más grande que el de abajo, que está al tamaño normal, ¿no? Entonces, ¿sí funciona? Claro que funciona, porque esto es un estilo, ¿qué? CSS. Entonces uno diría, uy, entonces me tengo que aprender todos los estilos CSS. Ese es el problema. Ahora bien, esta forma al comienzo era muy usada. Es decir, la de al HTML irle aumentando el CSS. O sea, era muy usada, antes era así. ¿Cuál fue el problema? Que eso ampliaba demasiado el código. O sea, demasiado código para hacer lo mismo. O sea, era demasiado código. ¿Listo? O sea, fuera del HTML teníamos que todo el código CSS, entonces esto se convertía en un enredo. Entonces, esta forma, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Directamente aplicando el CSS en el HTML. Esto es lo que estamos haciendo. Vuelvo y reitero, este código que estoy señalando aquí es un código CSS, no un código HTML. Y funciona. O sea, que puedo meter los dos códigos al mismo tiempo. Claro que puedo. Pero vuelvo y reitero, su página se va a volver muy larga y muy compleja, porque es mucho código revuelto con HTML. Entonces, esa es la primera forma que podemos hacer para nosotros insertar el código CSS. Entonces, aquí vemos, muestra el documento HTML, ahí nos dan el código y vemos que sí funciona. ¿Listo? Este es el primer estilo, que se llama como estilo en línea. Entonces, el estilo en línea es ir escribiendo el código en línea con el HTML. ¿Es una forma? ¿Se puede? Claro que sí. Pero, vuelvo y reitero, no es tan recomendada porque se congestiona demasiado la página. Vamos con el segundo, que son embebidos. Una mejor alternativa es insertar los estilos en la cabecera del documento y luego usar referencias para afectar los elementos HTML correspondientes. ¿Listo?
Entonces, ojo con esto, que esto es diferente. Los estilos embebidos son buenos, sí, pero tienen cierta limitancia. En HTML los estilos por defecto son CSS, por lo tanto, no necesitamos agregar ningún atributo en la etiqueta de apertura porque todos los elementos ya fueron afectados. Con este método reducimos nuestro código y asignamos los estilos que queremos elementos específicos utilizando referencias. Entonces, ojo con esto. ¿Los estilos embebidos son mejores que los estilos en línea? Claro que lo son, porque nos van a ayudar a reducir código. Lo malo es que vienen muy limitados en su efecto. Y si usted empieza a aplicarlos a diferentes tipos, se van a volver más complicados. Vamos a ver qué es un estilo embebido. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Recuerden que para poder cambiar este párrafo me tocó aplicar este font size 20 píxeles. Y esto mismo me hubiera tocado aplicarlo en este y en este. Y si tengo 20, 50 párrafos en mi página web, me toca usar el estilo en cada uno. Ahí donde le digo, se genera demasiado código. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Miren. Voy a borrar este font size, que fue el font que usé para el primer párrafo. ¿Listo? Voy a borrarlo aquí también. Voy a borrar este estilo que es el estilo... ¿qué? Esto de... Y esto voy a guardar. Obviamente todos los textos tienen que volver a la normalidad. Listo, ahí ya, mire, ahí todos los textos vuelven al mismo tamaño. Su negrita, sus rayazos, sí, porque pues obviamente ahí los tienen las etiquetas, pero volvieron a la normalidad. Listo. ¿Por qué les digo eso, muchachos? ¿Qué es un estilo embebido? Entonces acá nos ponen un ejemplo. Acá nos ponen un ejemplo. Entonces, por ejemplo, los estilos embebidos no van dentro directamente, no van dentro del código que afecta a los párrafos, sino que van en la cabecera. Entonces tenemos que buscar la cabecera aquí, la cabecera, justo aquí, vean. Bueno, espérate, quito esto, que esto es un... No lo quito, lo voy a pegar por acá en otro blog de notas porque ahorita lo voy a necesitar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, de aquí debajo de mi title voy a crear un estilo CSS embebido. Entonces, miren, aquí lo tengo, miren, es este, es lo mismo. Entonces, miren que abro lo mismo, style. Recuerden que esto es código CSS. Cierro style, que bueno, esto hace parte de la combinación entre CSS y HTML. Listo. Y dentro de style, que es el estilo que voy a hacer, le digo que a la etiqueta, bueno, aquí lo pongo, etiqueta P, le aplique, atención, me le aplique entonces el font size, font, dos puntos, perdón, font, raya al piso, raya al medio, perdón, size, dos puntos, tal cual, font, raya al medio, size, dos puntos, 20 píxeles, ¿listo? En este caso no hay comillas, sino que cerramos paréntesis. Listo. Dirán ustedes, ¿cuál diferencia hay entre esto que hizo el profe aquí y el estilo que aplicamos antes? El estilo que aplicamos antes lo aplicamos directamente en un párrafo. Y si quisiéramos aplicar ese mismo estilo a otro párrafo, tenemos que copiar código y así a todos los párrafos. Veamos qué pasa con este. ¿Será que va a haber algún cambio? Guardemos. Listo. Y vamos a actualizar la página. Miren, cambiaron los párrafos. Miren, el tipo de letra cambió. Inmediatamente. Vamos a cambiar un poquito el tamaño. Vamos a ponerlo en 10, por ejemplo, más chico y se van a dar cuenta que es cierto. Muy bien, vamos a guardar. ¿Listo? Perdón, está acá. Bueno, ahí, miren lo grande que está ahora y ahora miren cuando lo actualice. Pasó chiquitico. Entonces, ¿qué es un estilo embebido? Miren, yo tuve que aplicar párrafo por párrafo por párrafo. Claro que no, no tuve que aplicar el estilo al párrafo, así como hicimos hace rato, que fue en línea, que tocó con cada uno e insertarlo, no. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Les explico, para que entiendan el código. Entonces, miren, apliqué una etiqueta style de estilo y le dije que todas las etiquetas P, o sea que él va a buscar en mi código todas las etiquetas P, en este caso pues tengo estos 3 párrafos con las etiquetas P. Entonces le dije, a todas las etiquetas P pónganmele tamaño de, bueno, vamos a ver otra vez, de 25 píxeles, supongamos. De 25 píxeles. A todas las etiquetas P pónganmele tamaño de 25 píxeles. Entonces, ¿qué va a hacer este código CSS? A todas las etiquetas P les va a cambiar el atributo. Entonces, si tengo 50 etiquetas P, a todas les cambia el tamaño y tipo, el tamaño de letra. ¿Sí me hago entender? Esto es un sistema embebido. Es decir, yo no tengo que declararlo, no tengo que declarar el código CSS
dentro de cada elemento del código HTML, sino que lo hago en la cabecera. Entonces declaro en la cabecera qué etiquetas van a quedar afectadas y le digo qué tiene que hacer al código CSS. Ese también es bueno. Ahora, ¿cuál es el limitante? Pues imagínense la cabecera cómo va a quedar de ancha al momento en que nosotros empecemos a crear, porque este fue uno, listo, fue un código de estilo, este fue un código de estilo, pero si yo quiero hacer color, tamaño, tipo, entonces esto se va a volver otra congestión acá arriba, listo, entonces todo en la cabecera de la página, entonces también viene ese limitante, listo, entonces también estamos limitados a eso. Entonces, ¿cuál es el tercer método que podemos usar? Entonces, los archivos externos. Entonces, esto es separar el código CSS del código HTML y unirlos por medio de algo que se llama un enlace. ¿Listo? Es decir, yo tendré una página, o sea, tendré un código así como el que tengo HTML, tendré un código de solo CSS. ¿Sí me hago entender? Y tendré aparte este código que es el HTML. Solamente los relacionaré por medio de un código que va a ir aquí en la cabecera de mi página, va a ir un código que ese código me va a relacionar con el código CSS. Entonces, en este caso tendría dos bloques de notas, uno para el HTML y el otro para el código CSS. Ese es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros usamos esos sistemas de archivos externos, pues tenemos una gran ventaja, y es que podemos controlar el CSS solito y hacer ese código por allá solito sin tener que mezclarlo con el HTML. Eso nos va a hacer, primero, que nuestra página no esté tan congestionada, y segundo, pues que podamos trabajar de una forma más ordenada. ¿Listo? Entonces veamos acá. ¿Qué nos dice de los archivos externos? Entonces nos dice: declarar los estilos en la cabecera del documento ahorra espacio y vuelve el código más consistente y actualizable, pero no requiere hacer una copia de cada grupo de estilos en todos los documentos de nuestro sitio web. La solución es mover todos los estilos a un archivo externo y luego utilizar el elemento para insertar este archivo dentro de cada documento que los necesite. Este método nos permite cambiar los estilos por completo simplemente incluyendo un archivo diferente. También nos permite modificar o adaptar nuestros documentos a cada circunstancia o dispositivo. Utilizando la línea, le decimos al navegador que cargue el archivo mi estilo CSS porque contiene todos los estilos necesitados para presentar el documento en pantalla. Esta práctica fue ampliamente adoptada por diseñadores que ya están trabajando con HTML5. La etiqueta de referencia del archivo CSS será insertada en cada uno de los documentos que requieran esos estilos. Entonces, aquí viene el elemento. Entonces, ojo, ¿qué debo tener yo en cuenta para poder hacer este elemento? ¿Qué debo tener yo en cuenta? Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es que voy a quedar con dos archivos. Y es más, ya vamos a comenzar a organizar nuestro sitio en base a eso. ¿Listo? Entonces voy aquí a mi sitio, o sea, a la carpeta mi sitio, y me voy a crear otra carpetica. A esta carpetica le pueden colocar código CSS, como quieran. Bueno, colocámosle CSS. Vas a ver que dentro de esa carpeta va el código CSS. ¿Listo? La voy a abrir y dentro de esta carpeta me voy a crear otro bloc de notas. Puedo crearlo directamente desde acá, vea, nuevo bloc de notas. ¿Listo? Documento de texto. Este documento de texto se puede llamar, bueno, ¿cómo le coloco aquí el ejemplo? Hagámoslo como lo tiene el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Se me perdió el ejemplo. Bueno, aquí mire, href mi estilos CSS. Bueno, coloquémosle estilos, no nos compliquemos. Bueno, entonces, a este lo vamos a archivo, guardar como, obviamente ahí lo vamos a guardar y lo vamos a guardar como estilos. Punto CSS, así le vamos a colocar. O sea, así como en el anterior lo guardamos como punto HTML, a este lo guardamos como punto CSS. ¿Listo? Y le vamos a dar guardar. ¿Listo? Obviamente usted se va a dar cuenta que le aparece esto que se llama estilos, así le colocamos estilos y lo dejamos solamente con ese código. Al guardarlo con CSS aparece como un piñoncito que indica que esto ya es una línea de código. No obstante, pues si yo le hago doble clic va a poder abrir. Obviamente ese archivo está en blanco. Este archivo está en blanco. ¿Listo? Obviamente se pueden dar cuenta que el archivo está en blanco. O sea, hago doble clic y el archivo está en blanco porque no hemos hecho nada. Simplemente lo creamos. Ahora viene la parte importante. Ustedes recuerdan que yo por aquí copié un código que dije que más tarde lo voy a necesitar. Este es el código que me va a permitir hacer que mi página HTML se conecte con mi código CSS. ¿Listo? ¿Dónde tiene que ir este código? Este código tiene que ir en la cabecera de la página. Vamos a mi página aquí justo debajo de title y pego este código. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en este código para que empiecen a entender? Dice link a la hoja de estilos, eso quiere decir style sheet
a la hoja de estilos de la dirección. Ojo que nosotros no colocamos este nombre, nosotros le colocamos simplemente estilos CSS. Así le colocamos a nuestro ¿qué? A nuestra... Bueno, aquí yo quito esto, voy a quitar estas comillas y voy a poner las comillas normal. Listo, vamos bien. Entonces, este fue el código que nos dio. Entonces, le damos a archivo, vamos a guardar y ojo, vea, ¿qué fue lo que hice aquí? Vuelvo y reitero. Entonces, yo lo que hice aquí en este código de estilos hoja de estilos CSS, fue decirle a mi página que busque los estilos en el archivito que se llama estilos CSS, que ya sabemos que es el archivito que quedó justo aquí. Mírenlo, aquí justo aquí quedó estilos CSS. Ahí lo puedo ver, propiedades, y me dar cuenta que dice estilos CSS, hoja de estilos en cascada CSS. ¿Listo? Entonces ya yo no aplico los cambios, sino desde acá. Como borré, pues obviamente cuando yo guarde y actualice, no va a pasar nada. O sea, simplemente que esto, por ejemplo, que lo había cuadrado de una manera, ya queda al tamaño normal, al tamaño que tiene el HTML, porque no tiene ninguna propiedad, Y ahí es donde entra los CSS. O sea, yo ya tendría que empezar a llenar mi CSS, o sea, bueno, voy a cerrar acá. Entonces, ya tengo mi página HTML abierta, entonces tendría que abrir mi código CSS, ¿listo? Y trabajar. Entonces ya tendría, vean, ahora tengo el código HTML, voy a cerrar esto aquí que ya no necesito. Tengo el código HTML abierto en bloc de notas, tengo el código CSS abierto en bloc de notas y tengo obviamente mi navegador para actualizar. Voy a cerrar esto acá para quedar más ordenadito. Bueno, este sí lo dejo porque es la maquetación. Bueno, este sí porque es el documento y ya. Entonces aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Mira, aquí no pasa nada, este documento sigue tal cual, sigue normal, ¿listo? Pero entonces la diferencia ¿cuál es? Que ahora fuera del código HTML tengo una hojita en blanco que es el código CSS, ¿listo? Entonces veamos qué más nos dice el documento. Entonces dice el documento. Si hay un que requieren los estilos y aquí nos dan el ejemplo, mira, Lean, Rel, Style Sheet, y mis estilos CSS. Referencias. Cuando hablamos sobre cómo incluir estilos en un documento, mostramos una de las técnicas utilizadas a menudo en CS para referenciar los elementos HTML. El estilo para cambiar el tamaño de letra referencia a cada elemento usado la palabra P. De esta manera, el estilo insertado entre las etiquetas del documento y asignado al estilo particular a cada una de ellas. Existen varios métodos para seleccionar cuáles elementos HTML serán afectados por las reglas CSS. Referencias por palabra clave del elemento, referencias por el atributo ID, referencias por el atributo class. Más tarde veremos que CS3 es bastante flexible a este respecto e incorpora nuevas y más específicas técnicas para referenciar elementos, pero por ahora aplicaremos solo 3. Entonces, referencias con palabras clave. Al declarar reglas CSS, bueno, ¿aquí qué nos están diciendo en esto de referencias? Que nosotros tenemos que de alguna forma, y ojo porque esto es importante, señores, como ya vamos a trabajar así como les dijimos, con una hoja de estilos, o sea, un documento CSS en blanco, que se va a comunicar directamente con nuestra página web por medio de este enlace. Entonces, como nosotros vamos a trabajar así, debemos tener en claro varias cosas. Primero, la referencia, o sea, ¿cómo va a saber la página web a quién debe aplicarle esos cambios? Entonces, ahí viene algo importante que lo vamos a ver más adelante, que son los bloques. Vamos a nombrar bloques. Y a cada bloque le vamos a dar un atributo. Que los atributos pueden ser atributos de identificación, o sea, los ID, o pueden ser atributos de clase como los class. ¿Listo? Ya ahorita entenderán un poco sobre esos atributos. En general lo que debemos entender es que de alguna forma esta hoja de estilo CSS se debe comunicar con la hoja de HTML. ¿Listo? O sea, de alguna forma se tiene que comunicar. Entonces aquí nos están explicando cómo lo hacen. Entonces nos dice que hay varias formas. Una, referenciando con palabras clave. Al declarar las reglas CSS utilizando la palabra clave del elemento, afectamos cada elemento de la misma clase en el documento. Por ejemplo, la siguiente regla cambiará los estilos de todos los elementos. Entonces ahí nos dan un ejemplo, por ejemplo, de algo que hemos venido usando en todo este ejercicio, que es el font size, o sea, de 20 píxeles, pero aplicado ¿a quién? Ahí lo vemos. ¿A qué viene aplicado? Pues a la etiqueta P. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que
cuando yo utilice esa referencia, la P en este caso, que es una referencia de etiqueta, o sea, estoy aplicándole ese atributo a la etiqueta P, entonces automáticamente todos, escúchame bien, todos los elementos que yo use dentro de mi código CSS serán afectados, siempre y cuando tengan la P, serán afectados por ese elemento. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Supongamos que yo voy aquí a mi hoja de estilos, coloco exactamente lo que me dice el ejercicio P, abro el elemento, le coloco font, raya al medio, size, 2 puntos, 20 píxeles y cierro obviamente el elemento. Entonces, ojo, vamos a guardar aquí esto en nuestro estilo HTML. ¿Listo? Vamos a ver si afecta a nuestra página a nuestra página web. Entonces vamos acá, vamos aquí que vemos que los documentos son chiquitos, listo. Bueno, sí creo que sí lo afectó o no, no me di cuenta. Vamos a poner un tamaño, no, creo que no. Vamos a poner un tamaño más grande. Vamos acá. 25. Bueno. Perdón. Archivo guardar. Muy bien. No, en este caso no me afectó. Ah, pues, tan dura yo. Deme un segundo. Que no coloqué. Sí, claro. Bueno, qué pena. Dame un segundo acá. Listo. ¿Cuál fue mi error aquí? Entonces, simplemente que no hice la referencia correctamente. Vamos a ver. Verifico. Un momento. Bien. Un segundo. Por eso se hace solamente es en el... Un segundo. Quiero ver si está referenciando mal o fui yo que me equivoqué en el momento. No, sí parece que está referenciando mal. No sé si copié mal el... Muy bien. Ok. Bueno, parece, bueno, no me está conectando. Creo que metí un error al momento de conectarlo. Voy a verificar entonces ahorita la conexión. Pero bueno, en este caso, pongan atención, señores. Bueno, el declarado de utilidad, por ejemplo, ahorita tiene que cambiar los estilos de todos los elementos. Esta técnica presenta previamente listado utilizando la palabra clave P. Al frente del área le estamos diciendo que el navegador que esta regla se debe aplicar a cada elemento encontrado en HTML. Todos los textos envueltos en etiquetas tendrán el tamaño de 20 píxeles. Entonces, bueno, aquí voy a explicarles. Normalmente, si todo está funcionando correctamente, entonces voy a borrar esto aquí para que lo tengan claro. Listo. Si por ejemplo yo pongo esta etiqueta de que P font size 25 píxeles, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente yo haga esta etiqueta, todas las etiquetas P que haya en mi HTML, o sea, en la página donde agregué el enlace, es decir, a esta, todas las páginas con P, pues obviamente cambian a 25 píxeles.
No obstante, ¿qué debo tener en cuenta? Pues que si eso es así, pues todas cambian y yo no podría controlar demasiado. Entonces, eso es lo que nos explican acá, que cuando usamos esto, pues todo cambia, ¿no? Entonces, por supuesto, lo mismo funciona para cualquier otro elemento. Si explicamos la palabra clave en lugar de P, por ejemplo, cada texto entre etiquetas tendrá un tamaño de 20 píxeles. Por ejemplo, si yo en vez de poner la etiqueta P, le digo que, ¿qué les digo yo? A ver, una etiqueta que tenga por acá. Por ejemplo, los TR, entonces todos los TR van a quedar en ese tamaño, ¿sí me va a entender? O sea, lo malo es que lo aplica en general, lo aplica a todo, cuando hacemos referencias de ese estilo. Por eso tenemos que aprender a hacer referencias de diferentes atributos, como lo son el atributo ID, ¿listo? Y el atributo ID y el atributo class. Bueno, aunque hay otro que es el atributo, ¿dónde está? Bueno, aquí, atributo class y atributo ID. Para explicar esto de los atributos ID y atributo class, debemos tener en cuenta algo muy importante. El atributo ID es como un nombre que identifica el elemento. Esto significa que el valor de este atributo no puede ser duplicado. Este nombre debe ser el único en todo el documento para referenciar un elemento en particular usando el atributo ID. Desde nuestro archivo CSS, la regla debe ser declarada con el símbolo numeral al frente del tipo de valor que usamos para identificar el elemento. Entonces, nosotros podemos marcar, digámoslo de alguna u otra forma, nuestros documentos. Me explico. Por ejemplo, supongan que ustedes no quisieran cambiar todos los párrafos, sino que necesitan a un párrafo en especial aplicarle un solo elemento. Entonces lo que nosotros hacemos es marcar esos párrafos o esos elementos con un nombre. A eso se le llama identificador. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, ¿qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, aquí lo vemos claramente. Entonces, por ejemplo, ID es igual, entre comillas, y le ponemos un nombre. Por ejemplo, vamos a colocar párrafo principal. Listo. Entonces, ojo, ID párrafo principal. Venga, que yo creo que por eso es que principal. Listo, párrafo principal. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ID párrafo principal? Quiere decir que si en determinado momento yo necesito alterar todo solo este párrafo y ninguno más, solo este párrafo, entonces tengo que usar este nombre. Este nombre va a ser único. En toda la página no puede haber otro párrafo que se llame párrafo principal, porque generaría un error. Eso es solamente cuando necesitamos, por ejemplo, yo necesito controlar un solo elemento, entonces lo bautizo con ID, porque todos los cambios que haga a ese ID van solo para él. ¿Listo? Esa es la diferencia, por ejemplo, de que les pongo que si hubiéramos usado este código que nos altera todas las P, a diferencia de que hubiera usado este código. Entonces aquí viene. Entonces mi texto, aquí viene. Entonces, ¿cómo invoco yo el ID? Por medio de un numeral. Entonces le coloco numeral, párrafo principal, y allí sí coloco el comando. Entonces, si lo hubiera hecho así, ¿sí me van a entender? Si lo hubiera hecho así, entonces automáticamente todo lo que yo aplique, digámoslo, solo a párrafo principal, pues obviamente va a afectar a párrafo principal. Recuerden, el ID, ojo, el ID se identifica, listo, ojo, el ID se identifica con el numeral, listo, o sea, yo marco colocándole ID es igual y le pongo el nombre. Y para llamarlo dentro del código CSS uso el numeral. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este, que es uno de identificación, y el otro, que por ejemplo es bueno, aquí nos dice, el resultado de este procedimiento es que cada vez que hacemos una referencia usando el identificador texto 1, en nuestro archivo CSS, el elemento con ese valor ID será modificado, pero el resto de elementos o cualquier otro elemento, documento, no serán afectados. Referencia con el atributo class. La mayoría del tiempo, en lugar de utilizar el atributo ID para propósitos de estilo, es mejor utilizar el class. Este atributo es más flexible y puede ser asignado a cada elemento HTML en el documento que comparte un diseño similar. Entonces, aquí viene la diferencia entre class y el CSS. Entonces, el ID, perdón. Para trabajar con el atributo class, debemos declarar la regla CSS con un punto antes del nombre. La ventaja de este método es que insertar el atributo class con el valor texto1 será suficiente para asignar estilos a cualquier elemento que queramos. Entonces, miren, por ejemplo, supongan esto. Aquí pasa que
estos dos, bueno, vamos a cambiarle este ID. Esto va para el primer, solamente para el primero. Listo. Supongamos que el primer párrafo yo lo necesitaba así. Quiero que el primer párrafo sea muy especial, entonces le bautizo con ID porque solo a él le voy a aplicar ciertos cambios. Pero el resto de párrafos, por ejemplo estos dos siguientes párrafos, lo que pasa es que yo no necesito hacerles esos elementos. Entonces les coloco párrafo. Párrafo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces a esta que se llama class, que es las clases, este es más flexible. ¿Por qué? Ya les explico. Vea que lo repetí acá abajo. Mire. O sea, pueden haber dos párrafos con el mismo nombre de clase. En este caso, estos dos párrafos tienen el mismo nombre, párrafo. ¿Cómo lo llamamos acá en el código CSS? Entonces, lo que pasa es que acá nosotros le decimos punto, párrafo, espacio y lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque miran, profe, pero esto es lo mismo que el otro. Porque es que usted, por ejemplo, aquí nos puso que P, entonces obviamente todos los P's cambiaban. Sí, muchachos, pero si hay 50 párrafos con P, todos cambian. Todos cambian. En cambio, con este, solamente a los que yo les ponga la clase párrafo. ¿Sí? O sea, en este caso, por ejemplo, le puse a los dos. Entonces, cuando yo haga un cambio a este punto párrafo, entonces inmediatamente me va a hacer cambio única y exclusivamente a estos dos párrafos que tienen esa clase. Si hay más párrafos acá abajo, no les va a pasar nada porque yo solamente les dije que me afectaran estos, no más. ¿Sí? Entonces, esa es, digámoslo, la diferencia entre los atributos que nosotros manejamos. ¿Ok? Entonces, porque es allí que nosotros podemos darnos cuenta de cómo trabajamos. Podemos trabajar por atributos generales, usando, por ejemplo, las etiquetas de HTML. Podemos usar este que es un ID. Recuerden que el ID, o sea, el ID, ¿sí? Y la D, igual, y el nombre, se llama con el numeral. Y las clases se llaman con el punto. Class. Bueno, esto lo vamos a ver mejor, si Dios quiere, mañana. Ya lo vamos a ver mejor cuando usemos el programa. En el programa me lo van a entender un poco mejor porque en el programa sí vamos a trabajar mucho con esto. ¿Listo? Puesto que nosotros tenemos que, ahorita en un momento, empezar a estructurar nuestra página. Nosotros tenemos que comenzar a decirle a nuestra página que actúe como nuestra maqueta, que empiece a verse como nuestra maqueta. Y para hacer esto nosotros necesitamos hacer una serie de procedimientos para que se mire como nuestra maqueta y tenemos que empezar a separarlo por bloques. ¿Listo? Entonces, hasta allí es lo que nosotros tenemos que ver con las referencias ¿de qué? ¿De qué? De CSS. ¿Listo? Entonces, por eso se nos hace importante a nosotros empezar a trabajar en estos elementos. Entonces, de una vez les voy diciendo. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar nuestros documentos o nuestras páginas web de aquí en adelante para explicar el resto de CSS. Lo vamos a trabajar con un programita. ¿Qué programita es ese? Pónganme atención, señores. El programa que vamos a usar, para mi caso, porque vuelvo y reitero, es uno de los programas que a mí más me gusta, es el programa Dreamweaver, así se le llama ese programa, Dreamweaver. ¿Listo? Muy bien, entonces, bueno, aquí tengo un archivito. Este archivo yo les puedo enviar un enlace de descarga para que lo puedan descargar. Este programa es un poco pesado, entonces tienen que tener cuidado con él porque es un poquito pesado, entonces sí les va a ocupar algo de espacio en su computador. Entonces tienen que tener mucho cuidado al momento de instalarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en este caso lo estoy pegando, aquí lo voy a pegar acá en el escritorio. Bien. Bueno, ahí lo estoy pasando. Es un programa algo pesadito, vuelvo y reitero, pero pues yo le recomendaría que lo usaran, ¿no? Que lo usaran porque pues realmente es un programa muy útil, siendo honesto, es de los programas más útiles que personalmente me gustan a mí trabajar. ¿Listo? Entonces, digamos lo que de alguna otra forma me parece muy, muy chévere. Es el Dreamweaver, así se llama ese programa. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, ya lo tenemos ahí, déjame un segundo. Listo. Ok. Entonces ya tenemos el Dreamweaver acá. Entonces lo único que procedo es abrirlo, a ejecutarlo y obviamente instalarlo, ¿no? Aquí hay un setup, lo ejecuto, vamos a ver si nos deja instalarlo. Listo. Muy bien. Ahí inicia el instalador de Dreamweaver de Adobe. Vuelvo y reitero, si alguno de ustedes tiene experiencia en otro programa o le gusta otro programa de diseño para páginas web, por mí no hay problema. O sea, de estos hay muchos.
En internet, o sea, en general para diseñar páginas web hay muchos programas para hacerlo, donde nosotros podemos manejar el código, podemos manejar. A mí me gusta Adobe Dreamweaver porque no sé, soy muy fanático del paquete de programas Adobe. Me gustan mucho Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, sí, entonces por eso pues me gusta. Bueno, aquí le vamos a decir que quiero probar porque voy a usarlo por un tiempo limitado. Me dice que inicio es, pero es verdad, bueno. Perdón, acá no. Ok. Bueno, no. Voy a traer la versión mejor. ¿Cómo se llama eso? La versión. Esto. ¿Esto qué? La versión limitada, porque pues realmente aquí, bueno. ¿Qué pasa con esos programas como Adobe Dreamweaver? Que esos programas son de paga, muchachos. O sea, hay que pagarlos para poderlos tener disponibles. ¿Listo? Al menos de que usted inicie una sesión de prueba. ¿Qué es una sesión de prueba? Pues que usted use el programa por 10, 15, 20 días, 30 días, y después posteriormente a eso, pues ¿ya qué? Ya el programa deja de funcionar. A menos claro sabe que lo compra. Entonces mañana, porque ahorita no lo tengo aquí a disposición, les voy a dar un instalador, o sea, les voy a enseñar a instalar el programa y obviamente a saltar ese proceso de licencias, ¿no? Para que usted quede con el programa funcional en su computador sin tener que iniciar directamente la licencia, ¿ok? Entonces eso lo vamos a hacer mañana. Pensaba instalarlo una vez, pero no tengo, se me olvidó traer el proceso de instalación completo, entonces para que ustedes miren cómo se instala y eso. Vamos a usar este programa porque, bueno, para que precisamente no nos pase esto, ya ahí les voy a explicar cómo hacemos para conectar directamente esto sin generar errores, ayudándonos o apoyándonos en el programa, ¿listo? O sea, es que el programa nos inserta todos estos códigos de una vez y no tenemos que hacer como estamos haciendo acá, que lo estamos trabajando ahí a puro código puro. Entonces ya el programa nos va a ayudar y nos va a guiar para hacer estos enlaces perfectos sin necesidad de tanto complique. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, por hoy vamos a dar la clase hasta aquí, ¿ok? Vamos a dar la clase hasta acá. ¿Listo? Ya saben, esta es nuestra ya tercera clase de diseño web, nos quedan dos más. Ya mañana les enseño a trabajar con el programa, en el programa les enseño los diseños, les enseño estos 2 días y ya posteriormente les daré el tiempo para que hagan su propia página web. Entonces muy pendientes muchachos de estos procedimientos, muy pendientes de lo que vamos a hacer para que ustedes entiendan cómo funciona y cómo trabaja, ¿ok? Y listo muchachos, entonces por hoy no es nada más, nos vemos dentro de 8 días, dándole las gracias por estar el día de hoy y ya pues esperamos continuar con esta formación. Que estén muy bien y mañana nos vemos a la misma hora. Hasta luego.